Continuamos dialogando con Fernando Pereira. Fernando, lo que le decía, la oposición, el oficialismo le va a sacar a luz todo lo que pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Desde la huida de cárcel central de Moravito, el narcotraficante, hasta Sendic por lo menos. Bueno, ahora se le acaban de ir dos caminando que le dieron prisión domiciliaria y no le colocaron un policía en la puerta, ¿no? Porque la prisión domiciliaria no significa que la persona queda libre, significa que queda en prisión domiciliaria. Si usted considera que es un narcotraficante y que puede ser peligroso, calculo que cuidará la casa, ¿no? Para que no se escape. Pero eso no pasa por la justicia en realidad, que sea la jueza quien Pero calculo que si usted es el Ministerio del Interior y tiene que garantizar que alguien continúe detenido, lo tiene que garantizar. Entonces, digamos, si hay una decisión de la jueza errática, ¿el Ministerio del Interior no tiene nada que ver? ¿No tiene que velar porque no se escape? Entonces, ir a Moravito pueden ir. Está claro que fue un problema que tuvimos. Tanto fue un problema que Bonomi le presentó la renuncia a Tabaré Vázquez. Está claro que hay un problema. Vázquez no se la aceptó. Y Vázquez no se la aceptó, porque entendió que no era responsabilidad de Bonomi, como finalmente no lo era. Pero claro, Bonomi sentía que él no había hecho lo necesario para que estas cosas no sucedieran. Sin embargo, nosotros cometimos errores. Eso es inadmisible, es admisible. Y la gente lo juzgó y de hecho no ganamos. Pero quienes vinieron a gobernar, vinieron a transformar. Pero transformaron en sentido negativo, porque, digamos, cualquiera puede mostrar algún aspecto negativo de la gestión del Frente Amplio. Pero bajar 40% a 8% la pobreza, bajar de 58% a 17% la pobreza infantil, operar a 100.000 uruguayos de cataratas y de glaucoma durante un periodo de 15 años, construir 50 liceos nuevos, más de 40 autos nuevas, descentralizar la universidad, construir la UTEC, hacer la transformación energética que permitió ganar al Uruguay miles de millones de pesos, generar el Sistema Nacional Integrado de Salud, por los cuales todos accedemos a la salud pública o privada, generar el Fondo Nacional de Salud, generar las condiciones para que cada niño tenga un computador o una computadora, para que la universalización de preescolares fuera un hecho real y 4 y 5 años pudieran tener educación obligatoria. Todos estos cambios la gente los valora positivamente. Y claro que hay errores, pero no estos errores que yo le estoy contando. No rompíamos expedientes, no perseguíamos senadores, no perseguíamos estudiantes de secundaria, no limitábamos la libertad de expresión, no apretábamos un diario para que no se publicaran notas. Entonces, cuando la gente evalúe, seguramente va a evaluar y va a votar al Frente Amplio. O una buena parte de la sociedad va a votar al Frente Amplio. Usted decía que el presidente responde y no ha respondido todavía. ¿Cómo están manejando esto? ¿Lo están utilizando en las giras? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos una necesidad de que el presidente explique. El presidente tiene que explicar. En el Uruguay pasaron cosas graves que no fueron explicadas en la conferencia de prensa. Todavía no sabemos por qué se le dio el pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso, que era terrible que estuviera suelto y que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Si yo fuera periodista le preguntaría a usted, ¿usted se lo daría? Si la cónsul de Emiratos Árabes le dice, sería recomendable gestionarlo luego que lo liberaran, ¿por qué usted lo gestiona antes? ¿Por qué el canciller le mintió al Parlamento diciendo que hasta ese momento lo que pensaban de Marcet es que era un futbolista y organizador de espectáculos? ¿Eso no es burlarse acaso del pueblo uruguayo y de los senadores? ¿Por qué Bustillo le dijo a la ex vicecanciller H que perdiera el teléfono? ¿Por qué rompieron un expediente? Esta es la parte que nadie termina de corroborar. 12 páginas de un expediente que Carolina H tuvo que presentar después. Cuando escuchamos los audios de Carolina H, nos escandalizamos. Y como dice una obra de un autor inglés, cuando hay un escándalo, el mejor remedio es escandalizarse. Y esto para el Uruguay fue un escándalo. Y lo que nos tiene que pasar es que nos escandalicemos. Y para que ese escándalo se termine, solo hay una forma, que el presidente explique por qué llegaron a esta cantidad de excesos en el uso del poder, del gobierno, por qué organizaron 20 personas para mentirle al Parlamento, por qué se generó estos mecanismos de intentar estafar a la justicia, porque ellos tenían una orden de entregar esos chats al Frente Amplio. Y lo que quisieron fue no entregarlos, haciéndolos desaparecer. Esto es estafar a la justicia.
Ahora, Fernando, el presidente no tiene ningún interés en explicarlo. No hay forma de obligarlo. Y no, Va a quedar lo ahí. juzgará la gente. Ujú. Cuando uno no explica y el escándalo sigue siendo un escándalo, cuando uno sigue teniendo los ediles en Salto Grande y no los pueden sacar porque los ediles no se quieren ir y el presidente no ejerce su poder, cuando no pueden mandar dentro de la lista del presidente a tomar las decisiones que tienen que tomar, cuando nos sacan a los miembros de Salto Grande a pesar de que el Parlamento sí lo resolvió, el presidente tiene que explicarlo y si no lo explica, el pueblo lo va a juzgar. Y el presidente tiene que explicar muchas cosas de las que han pasado que todavía no ha explicado. Y que siguen siendo cosas que enturbian la situación política. ¿Esto quiere decir que nosotros pensemos que el presidente sea una persona embromada? No, decimos que se cometieron actos poco transparentes y que el presidente no ha contribuido a esclarecerlos. Por ejemplo, quienes iban a visitar a Astesiano nunca fueron registrados. ¿No están las cámaras de presidencia para saber quiénes iban a mirar a ver a Astesiano? ¿No se pudo iniciar una investigación administrativa? Por ejemplo, en el Ministerio del Interior no ha quedado nadie. De las cúpulas policiales, de los mandos, de los ministros, del subsecretario. ¿No tendrán que explicar que ahí hubo una falla y en qué consistió la falla? Entonces me da la impresión de que cuando, insisto con esto, cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, es que entran en estos nerviosismos que han entrado en estos días y entonces surgen los ataques al Frente Amplio. Pero en vez de atacar al Frente Amplio tendrían que explicarle a la gente por qué cometieron tantas barbaridades. ¿Por qué, poniendo la cara, confiaron en Penades sin escuchar a las víctimas? Y luego nos vamos enterando que tiene 22 distintos delitos de abuso sexual, de violación, de promesa de retribución o retribución por actos sexuales con niños y adolescentes. Asqueante. Leer la vista fiscal da asco. Y sin embargo, tanto el presidente como el Ministerio del Interior dijeron que le creían. Bueno, y otros actores del gobierno, su suplente en el Senado y otros actores del gobierno. ¿Y no tendrán que pedirle disculpas a las víctimas? ¿No tendrán que pedirle disculpas a quienes no le creyeron y finalmente fueron vulnerados por alguien que con poder utilizó todas las artimañas posibles para abusar de niños y adolescentes y además armó una trama a través de la contratación de Taroco o de la ayuda de Taroco y otros policías y de otros miembros de la Corte Electoral que claramente pertenecían al Partido Nacional? ¿No tendrán que aclarar esos miembros del Partido Nacional que hacían ahí? Horacio Tejera fue un reintegro, un reingreso a la Corte Electoral actual. Y fue uno de quienes estuvo intentando buscar quiénes eran las víctimas que habían acusado a Penades. ¿Para qué querían encontrar las víctimas? Hasta ahora no lo han explicado y eso fue una trama, de nuevo, para estafar a la justicia. Del gobierno no, de Penades, pero que utilizó su poder para mover gente al Ministerio del Interior, de la Corte Electoral, de su propio despacho, y no sabemos de cuántos lugares más, la justicia lo está investigando. Pero estas atrocidades no habrán sido errores que hay que pedir disculpas, porque cualquiera puede equivocarse. Lo que yo creo que un presidente y un ministro del Interior no se pueden adelantar a los fallos judiciales o a las investigaciones judiciales, porque en cierta medida los condicionan. Todo esto va a estar en campaña, sin lugar a dudas, ¿no? No sé si en campaña, porque la gente está buscando un cambio. La gente espera que estas cosas se digan porque el Frente Amplio se tiene que atrever a decir la verdad. Pero también la gente está esperando cuáles son las soluciones que el Frente Amplio plantea para el futuro gobierno. No van a votar al Frente Amplio solo porque critique al gobierno de la calle. Van a votarlo si las propuestas del Frente Amplio son superadoras de la actual situación económica y social que viven los uruguayos. Entonces vamos a tener que decir con claridad qué vamos a hacer con el trabajo y el desarrollo productivo, qué vamos a hacer con el cuidado ambiental, qué vamos a hacer para disminuir la pobreza infantil, cómo vamos a trabajar el tema de la seguridad pública, de la seguridad social, qué generación de políticas vamos a hacer para fortalecer la cultura nacional, cuáles son las políticas que vamos a hacer para favorecer el trabajo juvenil y las posibilidades de que los jóvenes se queden en Uruguay. Entonces, yo diría que la campaña se gana si el Frente Amplio consolida un programa que la gente entienda, candidatos y candidatas potentes que ya tiene y una estructura grande de militantes que llega a 60 o 70 mil militantes, como llegó cuando se trabajó el tema de la LUC, capaz de conversar con los 3,5 millones de uruguayos.
Están conversando con los uruguayos, usted en persona por lo menos, en las recorridas por el interior. Hacemos una pausa y hablamos de esto y de ver cómo se prepara y justamente ese programa de gobierno que tiene que estar aprobado a fin de año, ¿no? Sí, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. ¿Cómo es que se está llevando a cabo y cuáles son por lo menos las bases? Perfecto. Continuamos enseguida dialogando con Fernando Pereira.